La historia de Zaqueo es una de las más fascinantes y reveladoras del Nuevo Testamento. Es una narración que, aunque breve, está cargada de significado y nos ofrece un profundo mensaje sobre la transformación, la fe y el poder del encuentro con Jesús. Para comprender completamente la magnitud de esta historia, primero debemos adentrarnos en el contexto en el que se desarrolla. Zaqueo vivía en Jericó, una ciudad próspera y estratégicamente ubicada en las rutas comerciales de la época. Era un centro de actividad económica y, como tal, también un lugar donde los impuestos eran una carga pesada para el pueblo. En ese tiempo, el sistema de recaudación de impuestos estaba controlado por el Imperio Romano, que subcontrataba la labor a ciudadanos locales, conocidos como publicanos. Estos cobradores de impuestos, en su mayoría judíos, eran vistos como traidores por sus compatriotas, ya que trabajaban para los romanos y, con frecuencia, se enriquecían a costa del sufrimiento del pueblo. Zaqueo era más que un simple publicano, era el jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó. Esto significaba que tenía bajo su mando a otros cobradores y que su riqueza no provenía únicamente de su propio trabajo, sino también de los abusos y las exacciones de quienes estaban bajo su supervisión. Su fortuna crecía con cada moneda que lograba obtener, pero, a pesar de toda su riqueza, algo en su interior le decía que aún le faltaba algo. Era un hombre poderoso y adinerado, pero profundamente despreciado por la sociedad. Los fariseos y los religiosos de la época lo consideraban un pecador sin redención, alguien que no merecía el amor de Dios. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a buscar más, a encontrar un propósito más allá de la acumulación de riquezas. Un día, las noticias llegaron a sus oídos: Jesús de Nazaret estaba pasando por Jericó. Para muchos, Jesús era un profeta, un maestro con enseñanzas revolucionarias que hablaba del amor y la misericordia de Dios. Pero, para otros, especialmente los marginados y pecadores, Jesús era una esperanza viviente. Su fama precedía su llegada, y la multitud se congregaba en torno a él, ansiosa por verlo, tocarlo o simplemente escuchar sus palabras. Zaqueo sintió una urgencia indescriptible de ver a Jesús. Algo dentro de él le decía que este encuentro podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, había un problema: la multitud era grande y él era un hombre de baja estatura. No importaba cuánto se esforzara, no podía ver por encima de las cabezas de la gente. Pero su deseo era tan grande que no permitió que esta dificultad lo detuviera. Corrió adelante y trepó a un árbol sicómoro, una acción que, para un hombre de su estatus, era humillante y hasta ridícula. Sin embargo, en ese momento, Zaqueo no pensó en su dignidad ni en lo que otros dirían. Solo quería ver a Jesús. Cuando Jesús llegó al lugar, algo sorprendente ocurrió. En medio de la multitud, entre tantas personas que lo rodeaban y lo buscaban, Jesús levantó la vista y fijó su mirada en Zaqueo. Fue un momento de conexión profunda, un instante en el que el tiempo pareció detenerse. Con voz firme pero llena de amor, Jesús le dijo: Zaqueo, baja enseguida, hoy debo quedarme en tu casa. Las palabras de Jesús sorprendieron a todos. La gente murmuraba, indignada: ¿cómo podía Jesús, un maestro respetado, entrar en la casa de un pecador como Zaqueo? Pero Jesús no veía a Zaqueo como lo veía el resto del mundo. No lo definía por sus pecados ni por su pasado. Lo veía como un hombre con un corazón sediento de cambio. Alguien que, a pesar de su vida llena de errores, estaba dispuesto a transformar su camino. Zaqueo bajó del árbol de inmediato y, lleno de gozo, recibió a Jesús en su casa. Fue un encuentro que marcó un antes y un después en su vida. En presencia del Maestro, algo dentro de él se quebrantó. Sus riquezas, que antes le parecían tan importantes, de repente perdieron su valor ante la grandeza del amor y la misericordia de Dios. En un acto de arrepentimiento genuino, Zaqueo declaró: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Este fue el verdadero milagro, la transformación del corazón de Zaqueo. No se trató solo de una decisión moral o de una acción superficial, sino de una transformación profunda que cambió su manera de vivir. Pasó de ser un hombre codicioso y despreciado a un hombre generoso y restaurador. Jesús, viendo la sinceridad de su cambio, proclamó: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia nos deja muchas enseñanzas. Nos muestra que el amor de Dios no está limitado por el juicio de los hombres, que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en una vida transformada por la gracia. Nos recuerda que no importa cuán alejados estemos, siempre hay una oportunidad de volver a Dios. Nos enseña que, a veces,
para encontrarnos con Jesús, debemos dejar de lado el orgullo y hacer lo impensable, como trepar un árbol solo para ver su rostro. Zaqueo nos enseña que no hay barrera que pueda impedirnos llegar a Dios si nuestro deseo es genuino. Y, sobre todo, nos muestra que, cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, Él entra, transforma y nos da una vida nueva. Tal como ocurrió con Zaqueo, el llamado de Jesús sigue resonando hoy. Baja enseguida, porque hoy quiero estar contigo. La brisa de Jericó soplaba con suavidad aquella mañana. El bullicio de la ciudad era inconfundible, mercaderes vociferaban sus ofertas, los niños correteaban entre los puestos y los fariseos murmuraban entre sí sobre el rabino de Nazaret. Aquel día, sin embargo, no era un día cualquiera. Un rumor se había extendido por las calles, un murmullo creciente que agitaba a la multitud. Jesús de Nazaret está aquí. Zaqueo, un hombre de baja estatura, escuchó aquellas palabras y sintió como su corazón se aceleraba. No era un hombre cualquiera en Jericó, era el principal recaudador de impuestos, conocido y temido por muchos. La gente lo despreciaba por su oficio, lo señalaban como pecador, como alguien que se enriquecía con el dinero del pueblo. Pero Zaqueo había oído hablar de Jesús, de sus milagros, de sus palabras que transformaban corazones, de su extraña costumbre de acercarse a los pecadores en lugar de rechazarlos. Algo en su interior le impulsó a querer verlo con sus propios ojos. Pero había un problema. La multitud era inmensa, y su corta estatura le impedía siquiera atisbar un vistazo de aquel hombre extraordinario. Se empinó sobre las puntas de los pies, intentó abrirse paso entre la multitud, pero todo era inútil. La desesperación lo invadió por un momento. ¿Sería posible que Jesús pasara por su ciudad y él se quedara sin verlo? La idea le resultaba insoportable. Fue entonces cuando vio un árbol, una vieja y robusta higuera brava que se erguía junto al camino. Zaqueo miró la higuera, luego a la multitud y finalmente sus manos. Sabía lo que tenía que hacer. Sin dudarlo, corrió hacia el árbol y comenzó a trepar. No le importó lo que pensarían de él. No le importó que un hombre de su estatus social no debía hacer tales cosas. Solo quería ver a Jesús. Desde la rama más alta, su corazón latía con fuerza. Sus ojos se movieron de un lado a otro hasta que finalmente lo vio. Ahí estaba. Jesús avanzaba entre la multitud. Su presencia irradiaba algo indescriptible. Zaqueo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lo tenía ante sus ojos. De repente, algo inesperado ocurrió. Jesús se detuvo justo bajo el árbol. Zaqueo contuvo la respiración. Los murmullos de la gente se apagaron. Jesús alzó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Zaqueo. No había juicio en su mirada, no había desprecio, solo una ternura infinita. Entonces, con una voz clara y firme, Jesús pronunció las palabras que cambiarían la vida de Zaqueo para siempre. Zaqueo, baja enseguida. Hoy debo hospedarme en tu casa. El impacto de aquellas palabras resonó en su mente. ¿Jesús conocía su nombre? ¿Cómo podía ser? El asombro se reflejaba en los rostros de los presentes. Algunos susurraban entre sí, incrédulos, ¿cómo era posible que Jesús quisiera hospedarse en casa de un pecador? Pero Zaqueo no dudó. Con una agilidad que sorprendió incluso a sí mismo, descendió del árbol y se postró ante Jesús. Su corazón estaba desbordante de emoción. En aquel momento, nada más importaba. Ni su riqueza, ni su reputación, ni el desprecio de la gente. Solo importaba aquel hombre que lo había mirado con amor y lo había llamado por su nombre. Al llegar a casa, Zaqueo no podía contener su emoción. Preparó un banquete para Jesús y sus discípulos. La casa, antes silenciosa, ahora rebosaba de gozo y conversación. Pero no todos estaban felices. Afuera, los fariseos y muchos del pueblo murmuraban con desdén. Ha entrado a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo ya no era el mismo. Se puso de pie y, con una determinación que nunca antes había sentido, dijo: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Un silencio profundo se extendió en la habitación. Jesús lo miró con una sonrisa llena de satisfacción y declaró: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo sintió como su alma se llenaba de una paz indescriptible. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente rico, no por su dinero, sino por el amor y la gracia de aquel hombre que había transformado su corazón. El día que comenzó con la simple curiosidad de ver a Jesús, terminó con su vida completamente renovada. La multitud se dispersó, el sol comenzó a ocultarse, pero en el corazón de Zaqueo, una nueva luz había comenzado a brillar.
La ciudad de Jericó hervía de rumores. Decían que Jesús de Nazaret estaba por llegar, el profeta del que todos hablaban, aquel que obraba milagros y hablaba con una autoridad que desafiaba a los poderosos. La gente se agolpaba en las calles, ansiosa por ver al hombre que sanaba enfermos y proclamaba el reino de Dios. Pero en medio de la multitud, un hombre pequeño de estatura y grande en riqueza se sentía inquieto. Era Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos. Zaqueo no era un hombre querido en Jericó. De hecho, la mayoría lo despreciaba. Como recaudador de impuestos para Roma, se había enriquecido a costa de su propio pueblo. Había cobrado de más, extorsionado a los indefensos y acumulado una fortuna que le aseguraba una vida cómoda, pero solitaria. El oro llenaba sus arcas, pero su corazón estaba vacío. Aquella mañana, al escuchar que Jesús pasaba por la ciudad, algo en su interior se agitó. No sabía exactamente por qué, pero sintió la necesidad de verlo. Sin embargo, la multitud lo impedía. Su baja estatura le dificultaba cualquier posibilidad de ver a Jesús entre tanta gente. Entonces, en un impulso infantil, corrió hacia un sicomoro y trepó. Desde allí, por fin pudo verlo. Jesús avanzaba por la calle principal de Jericó, rodeado de sus discípulos y de una multitud que lo presionaba de todas partes. De pronto, se detuvo, miró hacia arriba, directo a los ojos de Zaqueo, y con una voz llena de autoridad y ternura, le dijo: «Zaqueo, baja de inmediato, porque hoy debo quedarme en tu casa». El corazón de Zaqueo latía con fuerza. No podía creer lo que acababa de escuchar. Jesús, el profeta al que todos querían ver, había pronunciado su nombre, y no solo eso, sino que quería hospedarse en su casa. La alegría lo invadió como un torrente impetuoso. Bajó del árbol con torpeza y emoción, y guió a Jesús hasta su hogar. Pero la multitud murmuraba: «Ha ido a hospedarse con un pecador», decían con indignación. Para ellos, Zaqueo era un traidor, un ladrón que no merecía la atención de un hombre santo. Pero Jesús no veía lo que los demás veían, no miraba su riqueza ni su reputación. Miraba su corazón. En la intimidad de su casa, frente a Jesús, Zaqueo sintió un peso enorme en su alma. Había vivido acumulando riquezas, pero en ese momento se dio cuenta de lo verdaderamente importante. Se levantó y, con una determinación que sorprendía incluso a él mismo, dijo: «Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he robado a alguien, le devolveré 4 veces más». Las palabras resonaron en la habitación. Era una decisión radical. Nadie le había pedido que hiciera tal cosa, pero algo dentro de él había cambiado. No quería seguir siendo el hombre avaro que había sido. Quiso restaurar el daño que había causado. Jesús sonrió y proclamó: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido». La transformación de Zaqueo era real. Había experimentado el amor y la misericordia de Dios en su propia vida, y eso lo había llevado a cambiar por completo. Desde aquel día, ya no fue el mismo hombre. Su riqueza dejó de ser su Dios. Ahora, su corazón estaba lleno de una alegría que el oro nunca pudo darle. La historia de Zaqueo es un testimonio del poder del encuentro con Jesús. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad de redención. No somos definidos por nuestro pasado, sino por lo que elegimos hacer cuando la gracia de Dios nos alcanza. Como Zaqueo, podemos dejar atrás nuestras viejas formas y abrazar una nueva vida de generosidad, amor y justicia. Había un hombre llamado Zaqueo, un nombre que resonaba en las calles de Jericó, pero no por razones honorables. Era el jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre temido y despreciado. Su riqueza era inmensa, pero su corazón estaba vacío. La gente lo miraba con desprecio, lo llamaban traidor, pecador, un hombre sin remedio. Pero la historia de Zaqueo está lejos de ser una historia de condena. Es una historia de redención, de amor y de transformación. Cuando Zaqueo escuchó que Jesús pasaba por Jericó, algo en su corazón se encendió. Jesús, el rabí del que todos hablaban, el que sanaba enfermos y perdonaba pecadores. Zaqueo sentía una mezcla de curiosidad y necesidad. Necesitaba verlo, aunque fuese de lejos. Pero había un problema: la multitud. Todos eran más altos que él, y nadie iba a darle espacio. Pero Zaqueo no se detuvo. Corrió hacia un sicomoro y trepó como un niño, un hombre rico, poderoso, pero desesperado por un vistazo de Jesús. Jesús llegó al lugar y, en medio de la multitud, levantó la vista. Todos esperaban que condenara a Zaqueo, que lo ignorara o que lo expusiera por su vida deshonesta. Pero Jesús hizo algo inesperado.
Con una voz llena de amor y autoridad, dijo: Zaqueo, baja de ahí. Hoy debo quedarme en tu casa. La multitud quedó atónita. Jesús, entrando en la casa de un pecador, no sabía quién era Zaqueo, pero Jesús sabía exactamente quién era y a pesar de todo, lo amaba. El amor y la gracia de Jesús no se basaban en el pasado de Zaqueo, sino en el potencial de su futuro. El impacto en Zaqueo fue inmediato. No solo bajó del árbol, sino que lo hizo apresuradamente y con alegría. La presencia de Jesús en su hogar transformó su corazón. Se puso de pie y declaró: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Zaqueo no solo sintió remordimiento, sino que demostró su arrepentimiento con acciones. La verdadera fe produce un cambio genuino. Jesús sonrió y pronunció las palabras más poderosas: Hoy ha llegado la salvación a esta casa. No por sus riquezas, no por su pasado, sino porque su corazón había sido transformado. La historia de Zaqueo es la historia de todos nosotros. Hemos cometido errores, hemos cargado con el peso de nuestras decisiones, pero Jesús nos llama por nuestro nombre. No nos define por nuestro pasado, sino por el amor con el que nos abraza. Si tenemos fe y nos arrepentimos sinceramente, encontramos en Él una nueva vida. Pero esa fe no es solo palabras, se refleja en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. Zaqueo nos enseña que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia, que el amor de Jesús no tiene barreras, que la verdadera transformación se demuestra con hechos, y, sobre todo, que cuando Jesús entra en nuestra vida, nunca volvemos a ser los mismos. Así como Zaqueo, ¿estamos dispuestos a bajar del árbol y recibir a Jesús con alegría? Porque cuando lo hacemos, la salvación llega a nuestra casa. La historia de Zaqueo es una historia que nos invita a la reflexión, una historia de cambio, de redención, de una transformación radical que solo puede provenir de un encuentro genuino con Jesús. Imagina por un momento la escena: una multitud reunida en las calles de Jericó, todos ansiosos por ver a Jesús, aquel del que tanto habían escuchado. Milagros, enseñanzas que desafiaban la norma, compasión que traspasaba cualquier barrera. Entre esa multitud se encontraba un hombre diferente a los demás, no solo por su oficio, sino también por su reputación. Su nombre era Zaqueo. Zaqueo no era un hombre común, era un publicano, un recaudador de impuestos, un hombre rico, pero a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Su fortuna no provenía de la justicia ni del esfuerzo honesto, sino de la opresión, del abuso, de exigir más de lo necesario y quedarse con lo que no le pertenecía. Para muchos, Zaqueo era el epítome de la corrupción, un traidor, alguien que se había vendido al Imperio Romano para obtener beneficios personales. Para los ojos de la sociedad, él era un pecador sin remedio, alguien indigno de la misericordia de Dios. Pero Zaqueo, a pesar de todo su dinero, a pesar de su estatus y su poder, tenía un vacío en su corazón. Algo en su interior le decía que su riqueza no era suficiente, que había algo más, algo que ni todo el oro ni todas las posesiones podían comprar. Y entonces, cuando escuchó que Jesús pasaría por su ciudad, su corazón se llenó de una esperanza inusual. Quizás no entendía completamente por qué, pero algo en él ardía con el deseo de ver a Jesús, aunque solo fuera de lejos. Pero había un problema: Zaqueo era un hombre de baja estatura y la multitud era inmensa. No había forma de que pudiera abrirse camino entre tanta gente, y nadie le daría espacio. ¿Quién querría ayudar a un hombre como él? Entonces, tomó una decisión audaz, casi infantil, pero reveladora de su desesperación, corrió delante de la multitud y trepó a un sicómoro. Desde ahí, tendría una mejor vista. No le importó lo ridículo que pudiera parecer, ni lo que los demás pensaran. Solo quería ver a Jesús. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Jesús, en medio de la multitud, se detuvo, levantó la mirada y lo vio. Lo vio en lo alto del árbol, lo vio tal como era, no solo por fuera, sino por dentro. Con una voz llena de amor y autoridad, Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Imagina la sorpresa de todos los que estaban ahí. Jesús, el Maestro, el Profeta, el Santo de Dios, iba a hospedarse en casa de un pecador. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Cómo podía Jesús hacer tal cosa? ¿Cómo podía acercarse a alguien tan despreciable? Pero Zaqueo no escuchó las críticas. Su corazón latía con fuerza. Nunca antes alguien como Jesús le había hablado con tanto amor, con tanta aceptación. Rápidamente bajó del árbol y con gozo llevó a Jesús a su casa. Y algo sucedió en ese encuentro, algo que cambió para siempre la vida de Zaqueo.
En la presencia de Jesús, la riqueza perdió su atractivo, la avaricia se desmoronó y la culpa se convirtió en arrepentimiento genuino. Conmovido hasta lo más profundo de su ser, Zaqueo se levantó y declaró: «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús, viendo su corazón transformado, proclamó: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Y así, el hombre que había sido conocido como un pecador, un traidor, un avaro, se convirtió en un testimonio viviente del poder transformador de la gracia de Dios. La historia de Zaqueo es una historia de esperanza y transformación. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán rotos o indignos nos sintamos, Jesús nos ve, nos llama por nuestro nombre y nos invita a estar con Él. Su amor es más grande que nuestros pecados, su gracia es más fuerte que nuestra vergüenza. Lo que Zaqueo encontró ese día no fue solo un cambio en su conducta, sino una nueva identidad, una nueva vida. Y la pregunta que queda para nosotros es: ¿estamos dispuestos a buscar a Jesús con la misma desesperación que Zaqueo? ¿Estamos dispuestos a abandonar aquello que nos separa de Él, a rendirle no solo parte de nuestra vida, sino todo nuestro ser? Que la historia de Zaqueo sea un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, para ser redimidos, para experimentar la verdadera transformación que solo Jesús puede dar. Que hoy sea el día en que decidamos bajarnos de nuestro propio árbol y recibir a Jesús en nuestra casa, en nuestro corazón, dejando que Él haga en nosotros una obra nueva. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los cuatro vientos.